No, esto es de otro mundo. ¡Wow! ¡Qué belleza, Dios mío! ¿Esto es México? Ya está llegando nuestra comida. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Vamos a esperar a que se detenga completamente. Tropeloso, como decimos en Cuba, es porque ya me emborraché. Hay un futuro libre que ya se presiente, donde podremos abrazar a toda nuestra gente. Cómo quisiera que mi hermosa tierra cubana fuera el lugar donde quisiéramos quedarnos a cumplir sueños y no de donde tenemos que irnos. Como el loco que persigue libertad sin dirección. Cómo quisiera que Cuba, el lugar donde nací, fuera el lugar donde los cubanos queremos vivir y descansar en la eternidad. Dejamos a los nuestros con el alma partida, sin saber cuándo será el fin de la despedida. Mi historia en México es una historia de amor, pero las historias de migrantes son muchas. Porque se migra del hambre, pero no del corazón. Soy una cubana en México, descubriendo el México real, el México maravilloso, el México mágico, en todas las etapas y dimensiones que este hermoso país le regala no solo a los mexicanos, sino a cualquier persona que tiene la dicha de admirarlos. Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas vibras para todos. Soy May, una cubana con residencia permanente en México, y estamos en esta hermosa plaza de Mundo E. Es un mundo maravilloso dentro de esta plaza. Dios mío, qué lindo. No, esto es de otro mundo. ¡Wow! ¡Qué belleza, Dios mío! Parece otro planeta. Esta plaza parece otro planeta. ¿Esto es México? ¡Wow! En este momento vamos a visitar un restaurante que es el primero en Latinoamérica que te sirve la comida en un trenecito. ¿Quieres ver? ¿Quieres probar? Vengan. Ah, y eso sí, si te gusta, si al final de este video te aportó algo de valor, te entretuvo, aprendiste algo, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Ahora sí, vengan. Chu, 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 chu. Muy amable, gracias. Y miren cómo te reciben. Solicitamos la mesa y una trabajadora te acompaña hasta la cabina. ¡Wow! Esto está espectacular. La cantidad de opciones que tienen, no solo de bebidas, sino también hamburguesas, sándwich, pastas, risotos, ensaladas. Y siendo la primera vez que estamos en este lugar, vamos a experimentar con algo nuevo. A mí me gusta mucho probar cosas nuevas. Es un miedo que he estado superando aquí en México. Si quieres saber los miedos que hemos superado aquí en México, te voy a dejar aquí abajo en la descripción el video para que vayas ahí y te enteres de todo el chisme. ¿La Dragon Ball sería la que más piden? Sí, ahorita son muy famosas aquí en Twitter. Ah, perfecto. Una buena experiencia. Muchas gracias. Gracias. Una ensalada de frutos rojos con orden de pollo, Ajá. unos ravioles nona, una copa de madero y 2 euros. Sí, así estamos bien. Sí, gracias. Le agradezco mucho su atención. Andamos probando cosas nuevas en esta nueva vida en México, gracias a Dios. Cuando hay la oportunidad se agradece mucho. Nos hemos interesado por probar unos ravioles de salmón. A ver qué va a ser eso. Les soy honesta, no tengo ni idea de Ay, Dios mío. No tengo idea de qué cosas ravioles, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Va a ser mi primera vez experimentando ese platillo nuevo y quiero que ustedes me acompañen, así que vamos a ver ahorita que llegue la comida, ¿eh? Y vean qué experiencia tan hermosa, no solo de tecnología, porque es el primer restaurante en Latinoamérica que te llega la comida en un tren. Algo espectacular. También hay un poco de nostalgia en este lugar. Yo me siento en una estación de tren antigua, pero a la vez moderna. Esto me transporta. Vean un trenecito, miren. Miren, miren, ya está llegando nuestra comida. Chucu, 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 chucu. Ya está llegando nuestra comida. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Wow!
Vamos a retirar nuestros platillos. Esto es un pequeño entrante que pedimos. Vamos a retirarlo para que el trenecito se pueda ir. Miren qué bonito. Adiós, trenecito. Chu, chu. ¡Wow! Muchas gracias. Sí, por favor, qué amable. Estos son los ravioles. Este es para mí. Gracias. Si la cámara pudiera captar el olor de esta comida, wow, miren, ya se van los trenecitos. Wow, es una experiencia de olor, no sé el sabor porque no lo he probado. Vamos a probar ustedes y nosotros por primera vez los ravioles. Esto no tengo idea qué cosa sea. Parece un queso. Wow. Viene. Miren, viene otra vez. ¡Wow! Vamos a esperar a que se detenga completamente para poder agarrar nuestros alimentos. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Vean esto, vean. ¡Wow! De verdad, espectacular, espectacular. Es increíble cómo México no deja... ¡Adiós, trenecito! ¡Adiós! ¡Wow! Cuando pienso que México no me puede sorprender más, me sigue sorprendiendo. Es que no puedo cerrar la boca. Estoy así como... Cuando te quedas así con la boca abierta y sencillamente te duele aquí porque ya no puedes dejar de tener la boca abierta, así me siento en este momento de sorprendida. Esto es una experiencia no solo de olor. Vamos a probar los ravioles para darles mi impresión. ¡Wow! Es una delicia. Esto sabe a queso con salmón, con una salsa que no tengo idea qué es, pero créanme que sabe delicioso, delicioso. Ay, gracias a Dios por estos momentos, a mi esposo, a México, porque en verdad que disfrutar de la comida es algo espectacular. Esto merece la cancioncita. Ay, pero qué rico es disfrutar de México lindo. Wow. Provecho, gente. Vamos a probar esta ensaladita. 1, 2, 3. Tiene como un queso saladito. Qué rico. Wow. Qué sabor. Qué sabor. Miren, fresa. Esto es... Ay, se me olvidó. Se me fue el nombre. Frambuesa. Qué rico. Y pollo. Pero sabe delicioso. De verdad. Sabe rico porque el pollo está como a la plancha, miren. Wow. Está increíble. Provechito, mi gente. Wow. Es como papa. No sé qué es esta salsa negra. Vamos a probar. ¿Le da? Estoy salivando. Le da un gusto, así, un toquecito así saladito. Wow, y aquí viene. Miren esta experiencia que estamos teniendo acá en Train Bistro Mundoe. Muchas gracias. Aquí llegó el vino. Wow. Wow, miren esto. Muchas gracias, salud, por ustedes, gente hermosa, que nos acompañan en cada video, por el apoyo que siempre nos regalan. Muchísimas gracias, de verdad. Salud. Miren, miren, ahí viene. Wow. Es una experiencia interactiva, miren. ¡Wow! Vamos a esperar que se detenga completamente. ¡Wow! Vean.
Deleítense, mira qué cosa tan preciosa. Esta comida es arte. No solo es una experiencia que combina la nostalgia con la tecnología. ¡Adiós, trenecito! ¡Gracias! Es una experiencia culinaria de atención. Estoy maravillada. Me encanta este concepto, de verdad. Tienen que venir a Train Bistro, aquí ubicado en Mondoé. Es un lugar ideal para venir con la familia. 10 locomotoras recorren más de 4 kilómetros. Miren, tienen que venir con su familia, con una pareja, a celebrar un aniversario, a celebrar un cumpleaños, o sencillamente porque se quieran consentir. Porque, gente linda, la vida es de momentos. Y los momentos hay que disfrutarlos, hay que atesorarlos. Los buenos momentos hay que atesorarlos. Y este lugar, la verdad, no es promoción pagada. Estoy contando mi experiencia. Me ha sorprendido mucho este lugar porque te regala una experiencia completamente diferente. Una experiencia de tecnología, una experiencia de atención y una experiencia culinaria. Cada una de las cabinas de este restaurante tiene el nombre de una ciudad importante. Por ejemplo, en este momento estamos en la cabina de Italia. Tiene una cabina se llama Milán, la otra se llama Florencia, la otra se llama Roma, que es la capital, Bari. Y miren qué experiencia del lugar. Es algo espectacular. Comes en la cabina de un tren, te llega el trenecito con tu comida, con esta luz maravillosa, con este ambiente. Es como si te estuvieras transportando hacia tu nostalgia, tu niñez. Recuerdo que en Cuba nosotros montábamos en tren. Recuerdo que íbamos desde Holguín hasta La Habana en tren. Y no, nada que ver con esto. Pero se siente ese ambiente de arañar la nostalgia y a la vez vincularlo con la modernidad. Aquí tenemos esta hamburguesa. Vamos a probar. A ver, esta es una papita. ¿O será malanga? Parece malanga, como la malanga cubana, mírenla. Sí, es malanga. Qué rico. Y frita. Nosotros no estamos acostumbrados a comerla frita. Siempre se le echa la malanga, pero le echamos al potaje de frijol. Te va a estar apareciendo en pantalla qué es el potaje. Entonces vamos a probar esta hamburguesa. Miren qué bonito. Viene con, vean. Wow, miren. Tiene como este palito. Y luego se ve que son champiñones y la hamburguesa. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a darle una mordidota a esto. ¡Wow! ¡Qué delicia! Delicioso, de verdad. Tenemos el pensamiento de que una hamburguesa en un restaurante quizá no va a ser tan sabrosa como comértela al carbón. Yo amo las hamburguesas al carbón de aquí de México, aunque confieso que es la primera vez que las conocí. En Cuba no comía hamburguesas, no las conocemos. Conocemos los que son así bocaditos, pero ya como tal con el concepto de hamburguesa no las había probado. Y está deliciosa, de verdad, súper rica y hasta un poco, yo diría gourmet, porque nunca había probado una hamburguesa con champiñón. Muy, muy rico. Tienen que venir a probar esta hamburguesa. Nos la recomendaron mucho y se las estoy recomendando también a ustedes. Vean las lucecitas que están allá arriba. Estoy sintiendo en este momento la sensación de estar en una estación de tren antigua, pero a la vez muy moderna. ¡Wow! Es una experiencia maravillosa. Vale muchísimo la pena venir aquí a Train Bistro. Te comparto este dato. Te van a estar apareciendo las direcciones en pantalla. Existen 3 restaurantes con este concepto llamados Train Bistro en México. Te van a estar apareciendo ahí. Uno es en Plaza Las Antenas, el otro en Plaza Mondoé y el otro en Pabellón Altavista. Entonces, en este momento nosotros estamos en Plaza Mondoé y aquí es donde está ubicado este restaurante. Vamos a seguir comiendo.
Vamos a probar este con esta salsita, miren. Vean esta salsita. A ver, vamos a probar. Quien se ría paga la comida. Pica, ¿eh? Wow. Cerré los ojos porque son de estos sabores que te dan una experiencia a otro nivel. ¡Qué delicia! Es un picantito. Wow, es una experiencia de sabor indescriptible. No se puede describir con palabras. Es inefable, muy, muy rico. Nunca había probado unas papas con salsa tan deliciosas como esta. Es otro nivel de sabor. El vino, he visto, yo no sé mucho de esto, te soy honesta. He visto que lo revuelven, aspiran el aroma y lo prueban. Está muy rico. ¿Saben qué es lo que me gusta? Que no se siente dulce, amarguito, pero que no incomoda, que el vinito sale. Qué rico, te transportas a tantas cosas. Salud, mi gente, por ustedes. Gracias, gracias México, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en cada video, en cada momento. Brindo por ustedes, brindo porque todos sus sueños y sus metas se hagan realidad, porque tengan el mayor éxito, que es disfrutar los momentos de su vida en familia, con las personas que más quieren y que más los quieren. Brindemos por eso. Salud. A esto le pusieron algo, no sé qué sea, es esa cosita que está ahí, que sabe dulce, sabe delicioso, delicioso. La mezcla entre la zarzamora, la fresa, el queso de cabra. Oigan, queso de cabra, yo lo conocí aquí en México. Primera vez en mi vida hasta que sabía que la cabra daba queso. Qué pena me da decirlo, pero bueno, somos, ya ustedes saben, guajira natural. Aunque yo sea guajira natural, no te equivoques. Esa te la voy a poner ahí. Ese es Polo Montañés. Un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón, sé cuál es mi posición. La música cubana es algo que amo, que atesoro de mi país. Y sí, soy una guajira natural del monte de Mayarí, Holguín, en Cuba. Si quieres saber sobre un house tour de la casa donde crecí, claro que cambió un poco, ya no está igual que antes, pero bueno, era una casita de madera y fue cambiando con el tiempo. Si quieres saber cómo es mi pueblo de Mayarí, visita la descripción, te dejo los enlaces aquí abajo para que puedas conocer un poco más de Cuba y de mi pueblo natal, la guajira natural del monte de Mayarí, de Mayarí en Cuba, en México. Vamos a probar esto, a ver qué cosa será. Miren toda esta combinación, vamos a probar. Delicioso, delicioso. Pollito, muy rico. Gracias en verdad, México. Gracias por estos hermosos momentos. Gracias. ¡Uy, trenecito! Me siento niña en este lugar. Tropeloso, como decimos en Cuba, es porque ya me emborraché. No soy de tomar mucho. Muchas gracias, muy amable. Por eso cuando tomo poquito ya empiezo a hablar así como tropeloso. He visto a los que prueban vinos moverlo un poquito, olerlo. Y saludcita. Este vino está riquísimo, está amarguito. Es el vino de México y lo está compartiendo con esta cubana. Y este vino amargo sí que es rico, sí que sabe bueno, y es el vino de México. Oigan, y probando esta malanga, me da mucha nostalgia de Cuba, porque aunque no la comemos frita, la comemos más en fricasé. Allá nosotros al guisado, como se le diría aquí, nosotros le decimos fricasé. Fricasé de pollo, le podemos echar papa o malanga. En Cuba lo consumimos con garbanzo también. Me da una nostalgia porque es muy difícil, es cara la malanga en Cuba. Y la verdad es que yo no tenía la oportunidad casi de comerla. Y estar aquí en México y poder comer la malanga. Empezamos desde cero.
en el mundo por una nueva vida. No sé, me emociona un poco, porque sí, en Cuba, a pesar de que había malanga, era una comida bastante selecta, en el aspecto que no todos los cubanos tenían la oportunidad o tienen la oportunidad de comer malanga. No, y la papa ni se diga. En un tiempo yo comía papa en el desayuno, en la comida, nada más había papa. La comí de todas las formas posibles, hervida, bueno, que frita si no teníamos aceite, pero de todas las maneras posibles comí la papa, cuando no había pan, cuando no había nada, y yo le cogí un odio a la papa, le tomé odio a la papa. Ay, no, de verdad. Dejé de comer por mucho tiempo papa, porque ya no la podía ver, como dicen, ni en pintura, como decimos en buen cubano. Ya lo superamos eso. Pero la malanga sí era algo totalmente escaso para que nosotros en la familia lo comiéramos, porque era un poquito caro. Y estar aquí comiéndola, estoy muy agradecida, de verdad. Muy agradecida por este momento. Muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a la vida, a mi esposo, y gracias a México, porque sí, es como estar en México, pero transportarme a esa Cuba a veces de privilegios, porque no todos tienen el privilegio de comer malanga. Pero bueno, incluso transportarme a Cuba desde ese privilegio me da nostalgia y a la vez me gusta. Sin nada que temer, nos juntaremos todos bajo un nuevo renacer. Miren qué fantástica vista, una experiencia tan maravillosa. Merece muchísimo la pena saber quiénes están detrás de esta hermosa maravilla de arte culinario que ya hemos tenido la experiencia en este video de probar, y una experiencia tan grata en tecnología. Y tenemos el gusto de estar conversando con la señorita Claudia. Es un gusto, Hola, mucho un gusto. gran placer. Gracias por concedernos estas palabras. ¿Y qué es lo que no se puede perder un cliente si viene a Train Bistro? Bueno, básicamente es una experiencia integral donde pueden visualizar todas las maquetas, donde la comida te llega montada en un vagón de tren, el tren se estaciona en tu mesa y ustedes pueden bajar directamente comida y bebida en lugar de que llegue un mesero con la charola, con los alimentos. Es una experiencia fantástica para toda la familia, niños, adultos, y tenemos, bueno, toda variedad de comida. ¿Qué clientes de qué países lo visitan? Hemos tenido gente de todos lados, viene gente de Europa, viene gente de Estados Unidos, ha venido gente pues de toda la República Mexicana, nos ha buscado, nos buscan mucho por redes, nuestra red en Instagram y en TikTok es Train Bistro, y bueno, pues ahí nos pueden encontrar. Ah, perfecto. ¿Y cuánto tiempo lleva de fundado el lugar? Empezamos en febrero del 2021, justo terminando dentro de la pandemia, empezamos con la primer sucursal y ahora tenemos 3 sucursales, una en Mundo E, en Parque Antenas y próximamente en Loreto. Vamos a mudar la sucursal de Altavista, la vamos a mudar a Loreto. Y tienes todo un acento diferente. ¿Es de México? Yo sí, pero el creador de toda la parte tecnológica y de ferromodelismo es argentino, de ahí es la idea. Ah, perfecto. Pues muchas gracias, señorita Claudia. Un enorme placer, señorita Claudia. Gracias. Y gracias, Linda, por tanta belleza del lugar. Vengan a Train Bistro, les va a encantar el concepto de este lugar, como nos está encantando a nosotros. Vengan. Miren, de este lado estamos en las cabinas de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Miren esta maqueta, qué maravilloso, qué bonito. Es como una pequeña estación. Vean qué belleza, estación antigua. Se escucha todo el tiempo el recorrido del tren. Vean aquí toda la construcción pareciera de un ferrocarril. Ustedes díganme en los comentarios qué les sugiere esta maqueta. Es como para soñar, para imaginarse. Miren, y aquí andamos por Argentina. Buenos Aires, la capital. Ya por acá estamos un poco más en Europa, Mónaco. No sé dónde queda Ushuaia. Si ustedes saben dónde queda, yo no tengo ni idea. Lyon.
París. ¿Quién no ha escuchado mencionar París y la Torre Eiffel, verdad? De Francia. Qué bonito, ¿eh? Miren, dice acá que es el Train Bistro Haunted Mansion. Hay que buscar qué historia hay detrás de estas maquetas. Vean el trenecito cómo da toda la vuelta. Espectacular, de verdad. Esto te regresa, pero a una niñez mágica. Una bolita de helado de chocolate, acompañado de una bola de helado sobre una salsa de frutos rojos. ¿Ese postre usted lo recomendaría? Pues vamos a pedir ese entonces. Muchas gracias. Y ya se escucha el sonido del tren. Hace volar tu imaginación y es como si volvieras a ser niño. Aquí estamos en Alemania, ¿verdad? Las estaciones de Alemania, Frankfurt, Múnich. Aquí podemos ver todos los andenes, el andén 1, el andén 2, Inglaterra, Londres, Manchester, Oxford. ¡Wow! Viene nuestro postre. Miren nuestro postre. Porque a mi gente, la comida no sabe igual, no es igual de sabrosa si no tiene un postre. Porque ese es el dulce de la vida. Y vamos a... Adiós, trenecito. Miren qué bonito lo adornaron. Tiene hasta 2 florecitas. Esto hay que probarlo. ¡Wow! Es como una pasta de chocolate. Pero yo soy curiosa, me gusta combinar. Voy a combinar a qué sabe el chocolate con este helado. ¡Qué rico! Curiosamente, aunque esto es chocolate dulce, con el helado se hace un contraste de sabores que ya no sabe tan dulce. Esto está caliente y esto está frío. Estamos probando algo caliente con algo frío. Primera vez en mi vida que hago esta combinación de postre caliente con postre frío. ¡Wow! ¡Qué rico sabe! Tengo que preguntar si la florecita es decoración o también se come. Le doy 10 de 10. ¡Wow! Excelente. Tienen que probarlo. Y ya cuando casi nos íbamos, nos llegaron estos 2 carajillos especiales, cortesía del restaurante Train Bistro. Se me apagó el micrófono y ya no se pudo escuchar toda la experiencia. Pero, eso sí, estaban muy buenos. ¡Salucita! Dios mío, está precioso. Díganme si esto no es algo mágico y maravilloso. ¡Wow! Y vean, estas plantas son naturales. Miren qué bonito. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Vean esta fuente. Miren, qué relajante. ¡Wow! ¡Qué hermoso paraíso! Vean, parece un cielo, se ve tan real. ¡Qué bonito! Está precioso. ¡Qué hermoso! Es realmente bello. ¡Wow! ¡Qué relajante! Es fascinante. Bueno, mi gente, yo me quedo admirando esta vista. ¡Chao!